Este tiempo ha estado bien famosa el documental de Michael Jordan, The Last Dance, el último baile. Y bueno, para los fanáticos del baloncesto como yo, no pude dejar de verla. De hecho, la he visto ya varias veces. Como decía un amigo mío ayer, no quiero terminar de verla para que sencillamente no termine. Y ver la historia de Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de la NBA en el mundo entero, trae una historia de padecimiento, una historia de dolor, una historia de sufrimiento, una historia de quebrantamiento. Y ver cómo él insistió, persistió y resistió para llegar a ser el número uno del baloncesto. Muchas veces queremos nosotros tener victorias en la vida, queremos lograr tantas cosas en la vida, pero no queremos obstáculos, no queremos presión, no queremos que nos atosiguen, no queremos que nos molesten, queremos que nos dejen hacer las cosas como yo pienso, creo que soy. Eso está bien para cuando quieres ser un segundo o un tercero, pero cuando quieres ser el primero, te exigirás a ti para luego poder exigirle a los demás. Y tengo algunas frases de Michael Jordan que durante los episodios iba anotando. Eran tan inspiradoras estas frases. En una, Michael Jordan dice: si no aguantas mi presión, no podrás aguantar la presión de los playoffs de la NBA. Los playoffs, las eliminatorias, es el momento más crítico, de mayor presión para pasar luego a la siguiente fase. Para llegar a la final, los playoffs son el momento de mayor presión en la NBA. Porque si sales de las eliminatorias, si logras pasar las eliminatorias, entonces ya estás dentro. En la vida sucede igual. Y mucha gente miraba a Michael Jordan como este hombre tirano, cruel. Pero cuando miraban el resultado, entonces se daban cuenta de que este hombre estaba sencillamente sacando lo mejor de cada integrante del equipo. Algunos se enojaban con Michael, pero la sencilla razón era porque no les gustaba ser presionado para sacar lo mejor de ti. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para ser exitoso. El problema es que aún no lo sabes. Y hoy quiero hablarte de los provocadores del momentum. Necesitas convertirte en un provocador y una provocadora del momentum. Otra de las frases que me impresionó de Michael, aunque ya la conocía, es que el liderazgo tiene un precio. Llegar a este punto de la montaña no es por haber leído muchos libros, no es por tener muchos conocimientos. No se trata del conocimiento que tienes, se trata de qué haces con ese conocimiento que tienes. El liderazgo tiene un precio, el precio del dolor. Por eso el domingo pasado hablábamos cómo Jesús le dijo a Ananías acerca de Saulo de Tarso: le es necesario padecer en mi nombre, porque lo colocaré delante de los reyes, delante de los gentiles y de los hijos de Israel. Es decir, si el propósito tuyo es grande, prepárate para el dolor. Pero el dolor traerá crecimiento, el dolor traerá madurez, el dolor traerá la formación del carácter, el dolor te hará más fuerte. Una de las trágicos momentos de Michael Jordan fue la muerte de su padre. Su padre siempre estuvo allí con él, apoyándolo. Cuando quiso hacer travesuras, su padre le decía: si vas a seguir así, olvídate del deporte. Y eso entonces provocó que se enfocara más en el deporte. En los entrenamientos, mientras su equipo se iba a disfrutar y a pasarla bien, él se iba a entrenar.
Aprovecha el tiempo que otros gastan. Aprovecha el tiempo que otros desperdician. El momento en tu vida no llega por obra y gracia, llega por la planificación, llega por el esfuerzo, llega por levantarme temprano y acostarme tarde haciendo aquello de lo que yo amo y de lo que yo quiero hacer y lograr en la vida. De eso se trata, provocar el momentum. Michael Jordan no llegó a ser el número uno porque sencillamente era Michael Jordan. No. Había esfuerzo, había determinación en los entrenamientos, presionaba a cada integrante. Y yo me imagino a ellos diciéndole: pero ya, bájale 2, Michael, cálmate. Y él: no, si esa es tu actitud para ganar un campeonato, entonces no estás en el equipo correcto. Michael dijo: presioné a la gente cuando no querían presión. ¿Qué dice la escritura? La escritura dice que era disciplina. Al momento de recibirla no es causa de gozo. A nadie le gusta que lo discipline, pero era lo que hacía Michael Jordan. Disciplinaba con firmeza. Otra de las cosas que dijo Michael es que desafía a la gente cuando no querían desafíos. Vas a ser provocado y vas a ser provocada cuando no quieras hacerlo. Vas a ser desafiado y desafiada cuando no quieras desafíos. Vas a ser retado y retada cuando no quieras retos en la vida. Solamente necesitas tener la marca de Dios en tu vida. Solamente necesitas tener la marca del Espíritu Santo, el sello que dice: es mío, es mía, me pertenece. Hay un propósito grande en su vida. Si hay propósito en tu vida, déjame decirte algo: serás procesado y serás procesada para alcanzar la cima y a cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. El mismo Jesús no obtuvo una corona de gloria porque sencillamente era el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, fue nombrado varón de dolores. Entonces no te quejes del dolor y el sufrimiento que estás teniendo. Sencillamente forma parte del entrenamiento para lo que Dios te va a entregar, a donde Dios te llevará, a donde Dios te colocará. Dios le dijo a Abraham: engrandeceré tu nombre y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y él se quedó sin familia. Y en él son benditas las familias de la tierra. Lo sacó de Ur de los Caldeos. Michael dijo: no aceptaré un nivel menos del que yo juego. Soy exigente en mi trabajo. Carlos León es exigente en su trabajo. Me gusta la excelencia. Hasta donde los recursos y donde Dios nos permite, ahí vamos a trabajar con el máximo nivel de excelencia y de exigencia. Yo no acepto un nivel menos del que trabajamos. Yo no acepto un nivel de excelencia menos del que ya hemos entregado, del que ya hemos otorgado, del que ya hemos ofrecido. No acepto un nivel menos de allí, porque cuando Dios envió a su Hijo, no envió el bagazo, no envió la porquería, no envió lo que le sobraba, envió lo único que tenía, lo más preciado. Y si Él nos dio excelencia a nosotros, nuestro deber es darle toda nuestra excelencia, aunque duela. Aunque duela. Y esta frase de Michael es la verdadera frase de un líder. Michael dijo: nunca le pedí a alguien que hiciera algo que yo nunca hubiera hecho. El líder no te dice cómo se hacen las cosas. El líder te muestra cómo se hace. Es por eso que la persistencia es la acción de mantenerse constante en algo que quiero y deseo. La acción de mantenerse como constante. La constancia es el ingrediente del éxito. No podrás tener éxito si no eres constante en lo que quieres y en lo que deseas. La constancia te lleva a la cima. La constancia te lleva al cumplimiento. La constancia te lleva al acto de grado de la vida.
La constancia, déjame decirte algo, las personas constantes normal y mayormente tienen más éxito que aquellas que tienen dones y talentos. Porque aquellas personas talentosísimas, aquellas personas llenas de habilidades, dones, destrezas, competencias, capacidades, ¿sabes qué hacen? Se acomodan en su zona de confort. Porque como saben que son talentosos, ahí se acomodan. Pero sabes, te imaginas, piensa por un momento si eres talentoso o talentosa, si tienes dones, talentos, habilidades, competencias y además de eso eres consistente, eres persistente, eres resistente, insistente. Imagínate lo que pudieras lograr. A Michael Jordan le faltó solamente aceptar a Jesús en su corazón para ser un hombre completo y aprender a usar ese dolor para darle gracias a Dios. Y aún así nos enseña sobre la vida y sobre el liderazgo. Pero hay algo que quiero que sepas: Dios te creó con todo lo que necesitas para cumplir su propósito aquí en la tierra. Por lo tanto, escúchame bien, Dios va a probar tu fe para sacar tu mayor prueba de resistencia y de persistencia. Dios va a probarte. ¿Acaso crees que si Dios te va a entregar un plan y un propósito para la tierra, acaso Dios no va a probarte? Pero ni siquiera un empresario contrataría a alguien sin antes probarlo para ver si funciona o no, o si tiene competencia para mejorarlas, o su carácter será necesario ser transformado. Por eso los dones son gratis, pero la madurez cuesta. Los dones son gratis. Es más, en el infierno hay mucha gente con muchísimos dones, porque el don no te lleva al cielo. El carácter de Cristo sí. Puedes tener muchos dones, talentos, eso no te lleva al cielo. Eso incluso mal manejado te puede llevar a la arrogancia. Por eso necesitas ser un provocador de momentum. Necesitas entender que puedes provocar el momentum. Déjame decirte algo, estás diseñado para el éxito. Y aunque suene una frase cliché, no es un cliché, es una realidad. Fuiste diseñado y diseñada para tener éxito en la vida. La gloria de un pez es nadar. Porque cuando tú cumples tu función acá en la tierra, es la manera en cómo glorificamos al Creador, al que nos diseñó, al que nos formó. Y la gloria del pez, ¿cuál es? Nadar. Porque cuando nada, Él le está dando gloria a Dios porque está cumpliendo la función para lo que fue diseñado. Cuando cumples tu función acá en la tierra, glorificas el nombre de Dios. Por eso cuando tú te rindes, cuando tú fracasas, y lo mencionaba el domingo pasado, cuando te rindes, cuando fracasas, cuando te deprimes, no le estás dando gloria a Dios, porque no estás siendo la persona que eres, sino la que aprendiste a ser. Lo que te enseñó las circunstancias. ¿Sabes? Cuando te deprimes, no eres la persona que Dios diseñó. Esa no es la persona que Dios diseñó. Cuando sientes que eres un fracasado o una fracasada, no eres la persona que Dios diseñó, porque Dios no te diseñó para fracasar. Que tú te sientas así es otra cosa. El sentimiento está en ti, no en Dios. Por eso cuando cumples tu función en la tierra, estás dándole gloria a Dios. Y por eso el enemigo quiere mantenerte creyendo que eres la persona que no eres, para que nunca descubras quién verdaderamente eres. Él quiere mantenerte, dominar tu mente. El juego de Michael Jordan era un juego mental. ¿Sabes? Nada más tenías que provocar a Michael Jordan. Nada más tenías que insultarlo, decirle algo sarcástico. Prepárate, porque si hacías eso, eras hombre muerto. Porque venía con más ganas y venía con más fuerza.
Cuando Orlando Magic lo derrotó en el campeonato de la final, se preparó durante un año porque él dijo, ¿sabes qué? El año que viene vendrá el momentum donde voy a lograr lo que no logré el año pasado. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no conocemos nuestra identidad y no estamos seguros de quiénes somos? Solamente basta una derrota para tirarnos al piso a llorar. Solamente basta un pequeño fracaso para tirarnos al piso a llorar. Michael al año siguiente solamente estaba esperando el momentum de jugar frente a Orlando Magic. Y ya ustedes saben qué pasó. Por eso Dios recibe gloria de ti cuando tú manifiestas aquello para lo cual Él te diseñó. Te lo voy a repetir. Dios recibe gloria de ti cuando tú manifiestas aquello para lo cual Él te diseñó. Es decir, cuando tú cumples tu función en la tierra, entonces Dios recibe esa gloria de ti. ¿Cuál es la gloria de una semilla? Convertirse en árbol. Y cuando es árbol, Dios entonces recibe la gloria de ese árbol, porque ese es el propósito. Pero tú no puedes quedarte siendo semilla toda la vida. Tienes que crecer, tienes que ser árbol, y además de ser árbol tienes que dar frutos, es decir, resultados. Hay un viejo adagio que dice: por el fruto se conoce el árbol. El fruto es el resultado del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida aquí en la tierra. La pregunta es: ¿estás dando fruto? La pregunta es: ¿estás siendo persistente? ¿Estás siendo insistente en tu propósito a pesar de las caídas, a pesar de los fracasos, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias difíciles y adversas? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando para el próximo campeonato? ¿Te estás preparando para la próxima oportunidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O estás acostado simplemente viendo Netflix todo el día? Dios detuvo al mundo para que tuvieras la gran oportunidad de encontrar tu propósito. Si aún no lo has encontrado, necesitas esforzarte más. Alguien me preguntaba esta semana que sentía que su vida de oración no estaba haciendo lo suficiente. Le pregunté: ¿qué crees que necesitas hacer? La respuesta estaba en él. Me dijo: buscar más a Dios intensamente. Ahí está. Si sientes que tu vida de oración no es lo suficientemente buena, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿Tirarte a llorar y decir: no soy lo suficientemente bueno para orar? ¿O sencillamente esforzarte cada vez más? Buscar la presencia de Dios, leer, estudiar para ver cómo hacerlo, investigar, preguntar, buscar ayuda, buscar un guía, un mentor, un pastor que te dirija. No puedes quedarte ahí simplemente contemplando el fracaso. Hoy quiero regalarte 4 maneras de cómo provocar a Dios para el momento. La primera es: podemos provocar a Dios por medio de la perseverancia. Puedes provocar el momentum a través de la perseverancia. Y está en el libro de Génesis 32, 24, 40. No te lo voy a leer para que no se haga tan largo, pero es la historia de Jacob. Jacob se encuentra en un momento donde está huyendo de su realidad. Su hermano lo está persiguiendo para asesinarlo por haber robado la primogenitura. Realmente había cometido un error, pero ¿sabes qué? Él tomó y valoró lo que otro estaba despreciando. Pero hubo un momento donde Jacob se encuentra con un ángel y comienza a luchar con este ángel. Sabía que ese ángel tenía una bendición para él y él necesitaba encontrar esa bendición y recibirla. Decidió luchar. Vio al ángel, lo tomó, lo abrazó, comenzó a luchar, y el ángel le decía: está a punto de salir el sol, suéltame. ¿Y qué decía Jacob? Ok, está bien, perdóname, discúlpame, no te vuelvo a molestar. No, Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Nosotros quizás en nuestra ignorancia o en nuestra inmadurez hubiéramos soltado al ángel. Es el ángel.
Pero Jacob dijo: óyeme bien, no te soltaré. Y hubo una lucha tan fuerte que hasta tuvieron que golpearse y lastimarse. Cuando el ángel vio que Jacob no estaba dispuesto a soltarlo, le pregunta: ¿cómo te llamas? Yo me imagino en medio de esta pelea de repente detenerse para preguntarse el nombre. Vamos a conocernos. ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Jacob. Y el ángel le dijo: desde ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Has provocado el momento y lo has conseguido. Has provocado a Dios bendecirte y te ha bendecido. Ahora te llamarás Israel. Lo que Jacob estaba buscando lo había conseguido. Jacob estaba buscando cuál era su identidad. Jacob estaba buscando conocerse, encontrarse a sí mismo. Muchas veces quieres alcanzar el mundo cuando ni siquiera te conoces a ti mismo. ¿Quieres transformar el mundo? Antes de transformar el mundo, da 3 vueltas por tu casa. Conócete. Conoce tu entorno. Por eso Jacob, que significa engañador, estafador, su nombre fue cambiado a Israel, que significa aquel que provocó el momentum. Aquel que provocó, luchó con Dios y venció, es decir, logró obtener la bendición a través de la persistencia. Por eso en el libro de Isaías 43:31 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Lo que dice Isaías, el gran profeta Isaías: Jacob fue creado por Dios, pero Israel fue formado por Dios. Hay una diferencia entre ser creación y ser formado por Dios. Todos somos creación de Dios, pero vas a ser formado a través del proceso. Oh Jacob, creador tuyo, oh Israel, formador tuyo. Todo Jacob tiene al Israel por dentro. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para ser exitoso, para lograr el propósito de Dios en tu vida. No te tires al piso a llorar, porque estarás siendo entonces dándole la gloria al enemigo antes que a Dios. Él luchó, estaba en su peor momento. Jacob lo había perdido todo y dijo: este es mi momentum. Es aquí y ahora. ¿Por qué crees que el pueblo de Israel en el desierto duró 40 años? Porque duraron 40 años creyendo en quienes no eran. Porque no puedes conquistar la tierra prometida hasta que no consigas quién eres tú, hasta que no descubras quién verdaderamente eres. Por eso Dios no contesta oraciones que ya Él las respondió en su palabra. Hay gente que le están pidiendo a Dios: respóndeme esta petición, pero ya Dios la respondió en su palabra, ya Dios la contestó en su palabra, y lo que Dios quiere es que vayas a su palabra para que recibas la respuesta, pero no eres conforme con la respuesta, quieres la confirmación de la confirmación de la reconfirmación que te confirmará la confirmación que te confirma. Porque Dios no te va a decir lo que tú quieres escuchar, Él te dirá lo que tú necesitas escuchar. Por eso cuando le decimos a Dios: Señor, muéstrame el propósito, entonces Él te matricula para el desierto. Porque es en el desierto, es en el proceso donde Dios te va a mostrar el propósito. No puedes conocer, mira, la gente que vive huyendo del propósito de Dios, la gente que vive huyendo de la formación del carácter, la gente que vive huyendo de la madurez, lo único que consigue es alejarse cada vez más de su propósito. Por eso el salmista escribe:
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Él no dijo sin que ande en valle de sombra de muerte. Él dijo aunque ande. No quiero estar en el valle de sombra de muerte. No me gusta el valle de sombra de muerte. Pero ¿sabes qué? No temeré si tengo que estar en el valle de sombra de muerte, porque Él está conmigo. Lo segundo es, podemos provocar a Dios por medio de la tormenta. Lo primero es provocar a Dios, provocar el momentum a través de la perseverancia. Lo segundo es, podemos provocar a Dios, podemos provocar el momentum en medio de una tormenta. Y en Mateo 14, 22 al 30, dice que Jesús hizo pasar a sus discípulos, entrar a la barca e ir delante de él hacia la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar. Escúchame bien, los discípulos están en una barca para pasar a la otra ribera, y Jesús despide la multitud y sube a la montaña a orar, aparte, a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo en la montaña. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo hizo Jesús para pasar de la montaña al medio del mar? Era Jesús. Él podía hacer eso. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Parece que habían fantasmas en aquella época. Imagínate, el terror, el miedo, el pánico te hace ver lo que no es y te hace confundir una bendición con una maldición. A veces Dios te quiere bendecir y tú dices: Señor, reprenda al diablo. Pero es Dios que te quiere bendecir. Escucha un amén. Ellos vieron a Jesús y ¿sabes qué dijeron? ¡Un fantasma! Y era Jesús. Porque cuando no te relacionas con Dios, no puedes identificarlo cuando viene cerca de ti. Cuando no te relacionas con Dios, cuando no conoces a Dios, confundes a Dios, confundes a Jesús con un fantasma. Y dieron voces de miedo, me imagino los discípulos gritando de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Mira, el fantasma habla como Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y entonces dice que pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mira cómo dice: al ver el fuerte viento. El problema es que cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a ver los fuertes vientos, así lo dice la Escritura, cuando miró los fuertes vientos comenzó a hundirse. Pedro estaba caminando sobre el agua. Él retó, desafió a Jesús, provocó el momentum. En medio de la tormenta, él provocó el momentum. La gente dice: ay, Pedro se hundió caminando sobre las aguas, pero fue el único después de Jesús que caminó sobre las aguas. Y estando Pedro ahí mirando al maestro, le dijo el maestro: ven donde mí. Y él comienza a caminar y de repente siente el viento fuerte que lo golpea. Mira el viento fuerte, y cuando quita la mirada de Jesús para mirar los fuertes vientos, dice la Escritura que comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, se llenó más de temor y le dijo: Señor, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? Lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Necesitas desplazar la duda por medio del temor. No es por medio del temor, es por medio de la fe, del amor. Pero ¿qué pasa? La duda nos lleva a tener más temor. Comenzamos a mirar los fuertes vientos.
Si él no hubiera quitado la mirada de Jesús, no se hubiera hundido y hubiera llegado donde Jesús y la historia hubiera sido otra. Pero esto nos enseña a que aunque golpeen fuerte los vientos, nuestra fe no será movida. Aunque los vientos golpeen con todo ímpetu, nuestra fe será firme hasta alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo tercero es: podemos provocar a Dios por medio de la insistencia. Podemos provocar el momentum a través de la insistencia. La pregunta sería: ¿cómo sé que yo le insisto a Dios, o lo que yo le insisto a Dios está dentro de su voluntad? Mucha gente se pregunta esto: pastor, pero ¿cómo puedo insistir en algo sin saber si ese algo es la voluntad de Dios o no? Dice la Escritura que seamos renovados por medio de nuestro entendimiento para poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si todo lo que haces en tu vida aporta la expansión del reino, cumples el propósito de Dios, estás en el medio de la voluntad de Dios acá en la tierra, haciendo lo que Dios quiere que haga, entonces en eso debes insistir. ¿Por qué la gente se va de las iglesias y se aleja de Dios? Porque fueron golpeados por los fuertes vientos y pensaron que lo mejor era retirarse. Pensaron que lo mejor era rendirse. Pensaron que lo mejor era sencillamente dar una marcha atrás. Pero la Biblia me enseña a mí lo diferente. Dios te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Y parte de insistir en aquello que forma parte de la voluntad de Dios es saber qué es lo que tú necesitas más que lo que tú quieres. En el libro de Lucas 18 está la historia de la viuda insistente. Y Jesús cuenta esta parábola. Dice también: Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía temor de Dios y tampoco respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a este juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no tengo temor de Dios ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me provoca. Como esta viuda me molesta, me provoca, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, es decir, no sea que persevere, no sea que insista, me agote la paciencia, dice el juez. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta que se tarda es porque la duda está trabajando en tu mente. La respuesta que se tarda es porque el temor gobierna tus pensamientos. Y por último, podemos provocar a Dios por medio de la necesidad. Y aquí hay una historia que usted me la ha escuchado predicar millones de veces, pero es una de mis historias favoritas. Pero antes quiero introducir con otra historia. Y aquí hay una intervención de un momento. Escúchame bien lo que te voy a decir. Jesús va hacia un lugar para hacer un milagro, pero en el camino fue intervenido por una persona que provocó un milagro e hizo que el otro milagro se tardara y se pusiera peor la situación. Escucha la historia como dice. Se trata de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga,
y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud oprimía a Jesús. Pero una mujer, diga conmigo, pero siempre que hay un pero en la Biblia es porque ocurrirá algo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Esta mujer lo gastó todo. Esta mujer tenía dinero, era millonaria, era empresaria, y todo su dinero, sus ganancias, sus bienes, sus recursos se los llevó una enfermedad que no pudo encontrar la cura. Pero Jesús iba camino a la casa de Jairo. Y de repente hubo alguien que intervino en ese proceso del milagro para provocar su milagro por medio de una gran necesidad. Dice que por ningún motivo había sido curada y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, diga conmigo, al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y a los que estaban con el maestro: la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Mire lo que atrevido era Pedro. Decirle al maestro: ¿cómo te atreves a decir que alguien te ha tocado? ¿Acaso no ves que hay una multitud que te oprime? Hay una multitud que te oprime. Y él dice: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino a Jesús temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero hay un milagro que quedó a mitad. Ahí está Jairo al lado, mirando todo lo que está ocurriendo con la mujer del flujo de sangre, la que intervino a Jesús y lo provocó. Y Jairo está diciendo: ¿y ahora qué? Y mi hija se está muriendo. Y mira lo que sucede. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. Se puso peor. Tu hija ha muerto, no molestes al maestro. En pocas palabras, esta persona que era de la casa de Jairo, es decir, quizás era familia o quizás un empleado muy cercano, alguien muy querido, trajo una voz asesina para decirle a Jairo: no molestes a Jesús, ya tu hija murió, ya no hay nada que hacer. No molestes al maestro. Pero oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. No temas. Esa fue la respuesta de Jesús: no tema, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué Jesús no deja que nadie más entre en el momento que va a ocurrir un milagro? Porque no quiere la incredulidad, no quiere la gente incrédula, no quiere la gente falta de fe a tu alrededor. ¿Sabes qué? Necesitas sacudirte a la gente que no cree, necesitas desplazarte de la gente que no tiene fe, necesitas alejarte de aquellos que lo único que traen son voces asesinas. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él le dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. ¿Y sabes qué hicieron? Se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Es decir, ya, porque quienes se burlaron de Jesús, ahí nada más estaban 3 discípulos, el padre y la madre, no había más nadie. Los discípulos no se iban a burlar de Jesús. ¿Quién se burló de Jesús? El padre y la madre de la niña. ¿Por qué? Porque ya había dado fruto la voz asesina que se introdujo en su mente y en su corazón. Ya había dado fruto. Se burlaron de Jesús,
sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó a que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos. Ahora sí, pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Hubo una intervención. Es probable que a medida que tu milagro se está gestionando, haya una intervención para probar tu fe. Haya un pequeño retraso para probar tu paciencia. Haya un pequeño retraso para ver cuánto puedes seguir creyendo y cuánto puedes seguir esperando. Porque hay otra persona que ha provocado a través de su necesidad el momentum. Pero ¿qué hacemos en medio de nuestra necesidad? Lloramos. ¿Qué hacemos en medio de nuestra necesidad? Nos quejamos. Necesitas provocar el momentum para que tu milagro se haga realidad. Lo dice el libro de Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una serpiente? O si le pide pescado le dará, que si le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se la piden. Cuánto más nuestro Padre. No puedes creer que Jesús no hará el milagro en tu vida. Claro que lo hará. No a tu manera, a la manera de Él, en el tiempo que Él considera. Lo mismo pasó con Lázaro. Le dijeron: al que amas está enfermo. Pero Él duró 2 días más, varios días más, sin ir al lugar donde estaba Lázaro, porque Jesús es especialista en esperar que la situación se ponga peor para Él poder glorificarse. Por eso cuando llega donde Lázaro había muerto, por eso Él permite que una mujer lo sorprenda tocando el borde de su manto camino a la casa de Jairo. Porque cuando Él es sorprendido por esta mujer, dice: alguien me ha tocado. Claro que sabía Jesús quién lo había tocado, era Jesús. Él simplemente también estaba provocando a sus discípulos. También estaba dándole una lección a aquellos que estaban alrededor de Jesús. Y ellos dijeron: pero tienes una multitud que te toca. Y Él entonces marca una diferencia y les dice, parafraseando, imaginándome el momentum, diciéndole a los discípulos: ustedes no han entendido todavía nada. Claro que sí, alguien me tocó, pero con fe, porque de mí salió poder. Y la multitud a los que los discípulos se referían era la multitud que toca a Jesús, pero sin fe. Entonces hay 2 tipos de personas: los que tocan a Jesús con fe y los de la multitud, quienes recibirán el milagro a través de la insistencia, a través de la persistencia, en medio de la tormenta y por medio de la necesidad. La insistencia, la persistencia, la tormenta y la necesidad te llevan a ser un provocador del momento. La opción está en tus manos. La bola de baloncesto está en tus manos. Eres tú quien tiene la jugada. Solamente 2 segundos para lanzar y encestar. La decisión es tuya. Eres tú quien decides. Por eso el reto que quiero dejarte en esta hora es un reto de acción. Hay algo que yo debo hacer primero antes de que Dios manifieste su poder. Yo hago lo posible y Dios se encarga de hacer lo imposible. No podrás ver lo que es imposible hacerse realidad en tu vida cuando tú no das el primer paso, cuando tú no te esfuerzas, cuando no te sacrificas. El balón está en tus manos. Toma hoy la decisión de decir: voy a jugar
el mejor juego. Quizás sea el último baile, la última danza, quizás sea el último momentum o quizás sea la última oportunidad. Da lo mejor de ti en la cancha. Da lo mejor de ti en el juego. Necesitas esforzarte más. Necesitas esforzarte más, mucho más. Por eso hoy quiero que tomes la mejor decisión de tu vida, que será la que te llevará a iniciar la mejor carrera de éxito. Si nunca has hecho la oración de fe, hoy quiero invitarte a que la hagas conmigo. Es la primera y la mejor decisión que puede hacer cualquier ser humano. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón para que Él gobierne tu vida en esta hora, te pido que repitas esta oración conmigo. Ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, lo puedes hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te invito a que entres en mi vida. Sé dueño de ella. Hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por mis errores. Hoy quiero pedir que perdones la vida que he tenido. Quiero comenzar de nuevo. Hoy te entrego mi corazón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy me declaro una nueva criatura y un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido al equipo ganador. Hoy quiero regalarte 4 cosas que debes hacer todos los días de tu vida. La primera es orar, que es conversar con Dios. Pensar en Él constantemente. Conversar con Él como cuando conversas con un amigo. La segunda es leer la Biblia. Leer el manual de Dios que nos ha dejado para saber cómo funcionamos, y ahí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas. Lo tercero es testificar. Cuéntale a otros cómo estás jugando en la cancha. Cuéntale a otros lo bien que te sientes después de tomar esta decisión. Y por último, no dejar de congregarse. No dejar de asistir o conectarte a una iglesia. Y en este tiempo online es aún mucho más fácil poder estar conectado a una iglesia, a una comunidad global, internacional. Nuestra iglesia acá en Santo Domingo tiene sus puertas abiertas para ti. Próximamente estaremos ya reunidos físicamente en este auditorio. Falta poco para poder volver a vernos y darnos un fuerte abrazo. Dios te bendiga grandemente.